de Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, para poder hacer este servicio, tengo contención, o sea, proactivo por un servicio, por un lanzamiento que se tenga, ¿no? Los principales abogados con los que trabajamos, cronológicamente, con GEMA, con Stellantis, con Ford y en su momento con Audi, aquí en Puebla también hemos trabajado, y como les decía, pues con toda su base de proveedores. Tenemos presencia en las principales localidades y tenemos personal que se dedica a viajar a las resto de las ciudades para poder hacer pues, estos procesos de inspección. Ellos van, dependiendo del tiempo de la contención, y regresan a su vida. Ok, pues nuevamente muchas gracias a la empresa PTI por darme la oportunidad de este espacio donde podemos compartir algunas experiencias que tenemos en los vehículos eléctricos. Y bueno, como comentaba el ingeniero Antonio, pues anteriormente ya hemos
tenido oportunidad de otros webinars y en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de las fallas recurrentes en las fuentes de energía de los vehículos eléctricos. Ciertamente es un tema bastante extenso. Vamos a tratar de resumirlo lo más posible en este webinar y bueno, espero que podamos aprender mucho en esta parte, ¿no? Y bien, ¿qué vamos a ver en esta oportunidad? Pues vamos a hablar un poco de los vehículos eléctricos. A las personas que no están tan familiarizadas en este tema, vamos a hablar un poco de la estructura de vehículo eléctrico, precisamente las fuentes de energía de un vehículo eléctrico, cuáles son, hablar de un punto importante acerca de la producción actual de los vehículos eléctricos, cómo se está comportando el mercado y precisamente cómo va tomando importancia o muy gran importancia el aseguramiento de la calidad, ¿no? Que es lo que estamos viendo en esta parte. Desde luego las fallas recurrentes en las fuentes de energía, algún tema acerca de las pruebas de baterías y finalmente vamos a tener una pequeña sesión de preguntas que podamos responder. ¿Ok? Bien, vamos a hablar precisamente de qué son los vehículos eléctricos. Pues un vehículo eléctrico basa su sistema de tracción, su movimiento, a través de la potencia que le puede suministrar un motor eléctrico. Esa energía, desde luego, puede generarse de diferentes formas, ¿no? Una primera forma puede ser recibir un aporte externo de energía al vehículo durante todo el recorrido, como lo conocemos que se hace en los tranvías, en los trolebuses, que pues, prácticamente ya es un sistema utilizado de hace muchos años, que hoy cobra más importancia, y bueno, la parte de lo que conocemos ahora como un vehículo eléctrico, que es un conjunto de productos químicos o baterías almacenados en el vehículo que mediante una adecuada reacción química, un proceso químico, genera electricidad para entregar energía al motor eléctrico. Es básicamente lo que es un vehículo eléctrico. Quizás de forma más exhaustiva, pues podemos denotar un vehículo eléctrico que está impulsado principalmente por un motor eléctrico que se alimenta desde una batería o desde un acumulador recargable o también desde otros dispositivos de almacenamiento de energía. ¿Qué dispositivos pueden ser? Por ejemplo, un capacitor o los ultracondensadores que se conocen actualmente y también un volante de inercia. Esas son las principales fuentes de energía que tenemos en un vehículo. Y desde luego, con el fin de recargar las baterías, podemos utilizar una fuente exterior al vehículo, una instalación eléctrica, que puede estar en nuestra casa, en algún centro comercial, en la industria, desde luego, alguna parte donde podamos tomar la energía eléctrica para poder suministrar al vehículo mediante un cargador. Bien, también es importante hablar de la estructura de un vehículo eléctrico, cómo está conformado principalmente. Pues en primera instancia tenemos una estación de carga que aunque no pertenezca al vehículo, pues ciertamente es importante hablar de qué es una estación de carga. Pues ahí vamos a tener la oportunidad de tomar de la instalación eléctrica la energía suficiente para poder cargar al vehículo. En esta estación de carga, pues tiene que estar disponible dependiendo del vehículo, dependiendo del mercado del vehículo. Puede ser un mercado europeo, puede ser un mercado americano, puede ser un mercado oriental, China, etcétera. Debe tener las suficientes condiciones para poder realizar la carga. Esto referente sobre todo a los niveles de voltaje, ¿no? En todos los países, en algunos países, la diferencia de voltaje puede ser muy amplia. ¿Okay? Entonces, es necesario que esta estación de carga sea lo suficiente o tenga los mínimos técnicos para poder suministrar la energía necesaria. Enseguida, ya dentro del vehículo, tenemos un conector de carga, ¿verdad? Dependiendo del vehículo, pues va a ser también el tipo de conexión y básicamente donde vamos a suministrar la energía eléctrica que va a requerir el vehículo. Bien, entonces, también tenemos un componente muy importante que es el cargador a bordo. Este cargador incluso puede estar dentro de la estación de carga o puede estar dentro del vehículo, por eso se llama cargador a bordo. ¿Qué es lo que va a hacer su trabajo este cargador? Va a convertir la energía alterna o la corriente alterna que tenemos en la toma de carga para convertir la corriente directa, que es la que se requiere para cargar la batería. Desde luego, como les comentaba, este cargador puede estar dentro de la estación de carga, entonces tendríamos una conexión de corriente directa a la toma de carga del vehículo.
De hecho, hay vehículos que pueden tener las dos opciones, toma de carga de corriente alterna o toma de carga de corriente directa. Y bueno, esta energía se da suministrada directamente a la batería de alto voltaje. ¿Por qué de alto voltaje? Bueno, los niveles de voltaje que conocemos en un vehículo eléctrico, pues eh, más o menos están dentro de 300 volts hasta 900 volts, ¿no? En la industria automotriz ya se considera un alto voltaje, de acuerdo a la normatividad automotriz, por eso se considera una batería de alto voltaje y con lo correspondiente a los niveles de cuidado que se requieren, ¿no? Los niveles de seguridad que se requieren para manipular, controlar, diseñar estas baterías. Bien, dentro de la batería puede estar una caja de distribución o puede estar externa a la batería, donde podemos empezar a distribuir la energía a los diferentes componentes que tiene estructurado un vehículo eléctrico. Podemos tener, por ejemplo, un convertidor de corriente directa a corriente directa, porque la batería de alto voltaje, que ya comentamos, tiene niveles superiores de 300, 900 volts. Tendríamos que también hacer una conversión para bajar el voltaje y poder cargar la batería de 12 volts, ¿no? La batería que se encarga de suministrar la corriente de la red a bordo, porque en un vehículo vamos a seguir teniendo el sistema de iluminación, el sistema de climatización, ¿verdad? El cuadro de instrumentos, todas las computadoras están alimentadas por un nivel de voltaje de 12 volts, por lo tanto vamos a requerir cargar desde la batería de alto voltaje la batería de bajo voltaje. Y bueno, también necesitamos los drivers o las electrónicas de potencia, los controladores, para poder controlar la energía, la potencia de mi máquina eléctrica, que básicamente vamos a controlar el voltaje, podemos controlar la frecuencia para poder dar los determinados modos de conducción que requiere el conductor, ¿no? Esto es controlar el motor eléctrico para poder dar la suficiente energía y poder dar la velocidad necesaria. Básicamente la estructura de un vehículo eléctrico, como está conformado. Y bueno, las fuentes principales dentro de un vehículo eléctrico, como ya comenté hace rato, pues la batería, un cargador, un capacitor, básicamente conocido como ultracondensador o supercondensador, por los niveles de capacidad que tiene, y desde luego un motor eléctrico. Este motor eléctrico pues sí sirve para la tracción, pero en determinado momento, cuando se le deja suministrar voltaje, cuando se está frenando el vehículo, entonces ya se le deja de suministrar voltaje y el motor sigue girando, por lo tanto tiene la capacidad de producir energía, que es lo que se conoce este sistema o este proceso como el frenado regenerativo. De tal forma que la máquina eléctrica se convierte en motor eléctrico, sí, pero también cuando estamos frenando se convierte en generador eléctrico. Bien, la producción actual de los vehículos eléctricos, ¿cómo es? Bueno, está creciendo exponencialmente. En 5 años, por ejemplo, de 2017 a 2022, las ventas de vehículos eléctricos aumentaron de 1 millón a más de 10 millones, ¿no? Actualmente hay circulando ya en el mundo 26 millones de autos eléctricos e híbridos. Se estima que para 2030 más de 100 millones estarán ya circulando pues en todo el mundo. En México durante 2022 se vendieron 51,000 unidades entre vehículos eléctricos e híbridos. Entonces es una industria que está creciendo exponencialmente. Bueno, y precisamente esta parte de que está creciendo, pues va a empezar a requerir mayores procesos de calidad, ¿no? Actualmente las empresas y las organizaciones se enfrentan una competencia muy fuerte a nivel mundial, donde la calidad de sus productos y servicios se convierten en un punto crucial y que hace la diferencia entre las marcas, ¿no? Pues desde luego que las marcas orientales llevan una cierta batuta, ¿verdad? ¿Por qué? Pues fueron las primeras que empezaron a desarrollar vehículos eléctricos. Por ahí el mercado europeo y el mercado norteamericano van a empezar a tratar de nivelar ese desarrollo, pero bueno, la competencia está muy fuerte. Entonces, para poder llegar a esos estándares de calidad, pues necesitan aumentar la confianza y satisfacción del cliente, disminuyendo costos, desde luego, optimizar los recursos, tanto de productos y servicios que poseen certificados de calidad. Desde luego, estos vehículos que mantienen una calidad van a ser los preferidos por los usuarios, ¿no?
Y bueno, aquí vamos a empezar a hablar de lo que es la calidad, de qué tiene que ver, ¿no? Desde luego los ingenieros SQA van a tener un gran protagonismo porque requieren saber qué normas de calidad se van a estar aplicando en los vehículos eléctricos. Por ejemplo, la norma ISO 26262, que se refiere a los niveles de seguridad que tiene un vehículo convencional, pues actualmente se está actualizando para precisamente aplicarse a los vehículos eléctricos. ¿Por qué? Porque los niveles de seguridad en cuanto al voltaje van a empezar a cobrar una importancia bastante mayor, y la producción de componentes, el diseño, los arneses, todo deben estar de acuerdo a esta normativa. Bien, desde luego que un vehículo eléctrico tiene que cumplir con toda la normatividad internacional, la normatividad europea, las VDA, los organismos VDE, la normatividad europea SR100, normatividad internacional como la IEC, desde luego también organizaciones como el estándar UL, y desde luego la Federal Motor Vehicle Safety Standards, que es también una entidad que emite muchos estándares respecto a los vehículos eléctricos, desde la producción de baterías, desde la producción de motores, desde cargadores, el mismo arnés, las electrónicas de potencia, es decir, todo el componente, todos los componentes que están en torno a un vehículo eléctrico tienen que cumplir con normas de calidad muy fuertes, muy altas, para que los vehículos puedan ser aceptados por todos los consumidores, ¿no? Bien, acerca del aseguramiento de calidad, pues desde luego que cada empresa va a tener sus procesos, pero va a tener dentro del montaje, del área de montaje, pues por ejemplo, hojas de desviación o como se pueda llamar en cada empresa. En esas hojas de desviación vamos a tener desde luego el motivo de la desviación, de la falla, por qué se está desviando ya sea el producto o el vehículo completo, una descripción de esa falla, especificar la causa o motivo, las aplicaciones que se van a requerir para eh, eh, quitar esa falla, las acciones correctivas que se van a requerir, los materiales utilizados en torno a esta reparación y desde luego los gastos que se generan, ¿no? Los costos que se generan, tanto de tiempo, tanto de horas, horas hombres trabajo, materiales, etcétera, ¿no? Los costos que se generan. Por lo tanto, es muy importante disminuir esta situación, ¿no? En cuanto a las fallas. ¿Qué controles se tienen para asegurar la calidad? ¿Qué controles de contención se requieren? Desde luego, técnicas de análisis de falla, de ingeniería de procesos, procesos internos dentro de las empresas, el famoso 8D, los 5 porqués de la calidad, el diagrama Ishikawa o diagrama de pescado que se conoce, y desde luego el famoso AMEF, que es el análisis de modo efecto de falla. Todo eso va a requerir o requiere todavía más importancia dentro de un vehículo eléctrico. Bien, ¿qué tipos de fallas vamos a encontrar en un vehículo eléctrico? Las mismas que en un vehículo convencional, ¿no? Son tipos de fallas recurrentes, críticas, complejas. Una recurrente, bueno, que eh, en cada producción, en cada turno, ¿verdad? Se está apareciendo esta falla, por ejemplo, de un arnés que se desconecta, que llega tenso, ¿verdad? Crítica, que es una falla que a lo mejor hay que desviar completamente el vehículo, que se tendrá que ser reparado de forma muy compleja. Entonces, esos son los tipos de fallas que podemos encontrar, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el objetivo del aseguramiento de calidad? Es definir el motivo, la causa, el origen y la reparación, y con ello dar una solución temporal o final a esta falla. ¿Qué medida de contención puede ser? Pues puede ser inmediata, puede ser a corto plazo, a futura y definitiva. Recordar que hay fallas que a lo mejor no van a aparecer en el momento del ensamblaje del vehículo, quizás una vez que fue vendido, de acuerdo a un kilometraje, a un calentamiento, o alguna situación, van a generarse esas fallas. Esto a lo que voy es que la empresa tiene la oportunidad de tener el vehículo cuando se está procesando, cuando se está armando, tiene la oportunidad de dar todas las energías, todo el tiempo necesario para poder controlar, poder quitar todas las fallas, porque después, una vez que están
En campo, pues ya va a ser muy difícil, ¿no? Hacer una reparación más profunda, entonces es muy importante que la empresa defina esos modos de contención, ¿no? Y desde luego vamos a necesitar un análisis estadístico del proceso, mantener y ocupar de manera objetiva todas las herramientas de calidad, técnicas y procesos que garanticen la calidad del producto. También algunas empresas ocupan el término QRK, se refiere a la escala de severidad y complejidad que requiere o que tiene una falla, el nivel de riesgo que puede considerarse si es que el vehículo sale ya a la venta y el indicador de riesgo, ¿no? ¿Qué tanto podemos darnos oportunidad de que el vehículo salga a la calle, ¿verdad? Con ciertas condiciones de falla, ¿no? Y bueno, ya hablando ya propiamente del tema que nos conviene, que nos atañe, que nos tiene aquí, es las fallas recurrentes en las fuentes de energía de los vehículos eléctricos. Y desde luego estas fallas pues pueden ser íntegras, pueden hablarse de muchos aspectos dentro del vehículo. Uno de ellos que es muy recurrente son los arneses, ¿no? Los arneses, pues básicamente su proceso siempre ha sido un tanto manual. Es muy difícil que se pueda automatizar el proceso de un arnés, de fabricación de un arnés. Por lo tanto, sí son fallas muy recurrentes, a veces muy complicadas, ¿no? Por ejemplo, un ramal de arnés corto o tenso que pueda llegar, desde luego, como les comento, es un proceso manual. Hay veces que se van creando bucles, no se está roteando bien, no se está estirando bien el cable, por lo tanto se están comiendo dimensiones, de tal forma que al final, cuando se empieza a ensamblar el arnés, pues no llega al conector, está muy tenso, el encintado está muy mal, ¿verdad? Y eso provoca que llegue de forma inadecuada a conectarse el arnés, ¿no? También puede haber arnés torcido, un ruteo incorrecto del arnés, ¿verdad? Como les comenté, un mal encintado, fijaciones mal puestas o que no existen, que no son las fijaciones que deben de estar, desde luego conectores rotos por el uso del propio arnés, cuando se hace el recorrido desde el proveedor hasta la planta, pues puede sufrir daños estos conectores, desde luego soldaduras internas dentro del arnés, uniones y crimpados mal hechos, conexiones dentro de las terminales, ¿verdad? O terminales dañadas. Eso es lo que es muy recurrente que provoca fallas dentro de un vehículo eléctrico. Bueno, dentro de las baterías, que son la fuente principal de energía de nuestro vehículo eléctrico, desde luego lo importante es conservar sus parámetros de la batería. ¿Qué parámetros son los más importantes? Desde luego el voltaje, la corriente, la energía, la temperatura, todos esos deben de estar bien en un sentido óptimo. Desde luego esto puede provocar la falla, una disminución de la capacidad de la batería, un tema de seguridad. Una batería pues internamente debe tener conectores o debe tener digamos, un proceso para liberar la energía desde conectores que se pueden abrir o cerrar, ¿ok? Entonces, normalmente esos conectores deben de permanecer abiertos para que no esté expuesto el alto voltaje de la batería para su manipuleo o para su ensamble, ¿no? Entonces, puede ser que estos conectores, estos interruptores, queden abiertos y no se cierren en determinado momento, o que incluso se queden cerrados y no se puedan abrir cuando se requiera, ¿no? Entonces es también una falla que los interruptores principales de la batería queden mal funcionando, ¿no? Es un tema de seguridad porque, como les comento, es un alto voltaje, por lo tanto es un peligro para el funcionamiento del componente y para las personas que están manipulando o están revisando la batería. Desde luego, los materiales que están conformados la batería también pueden sufrir daños, por eso es importante. Hoy mismo el diseño de las baterías, la producción de las baterías en cuanto a la ingeniería de materiales cada vez es más importante, cada vez recobra más importancia. ¿Por qué? Porque hoy mismo necesitamos baterías, ¿verdad? Que tengan menor peso, menor volumen,
Por eso actualmente las baterías están diseñadas o están fabricadas básicamente con litio, y ese litio, esa fabricación a base de litio me provoca o me ayuda a que las baterías sean menos pesadas, ocupen menos volumen debido precisamente a esta tecnología. A diferencia de otras tecnologías que básicamente las baterías serían muy grandes, serían de mucho peso, y hoy por hoy esa parte de optimizar los espacios es muy importante en un vehículo eléctrico. Desde luego también el almacenaje que se requiere para una batería, pues es muy importante por razones de seguridad, que las baterías deben de permanecer en cuarentena, deben permanecer correctamente almacenadas para que mantengan sus niveles de parámetros que se requieren, ¿no? Como les comenté, voltaje, corriente, energía, temperatura adecuada. Otra cosa muy importante es que las baterías de iones de litio son muy sensibles a la temperatura, ¿ok? Desde hacia arriba o hacia abajo, es decir, no pueden bajar desde 20 grados centígrados o 60 grados centígrados, deben permanecer en ese rango de temperatura. Por eso es muy importante que se mantenga la temperatura en las baterías, porque son muy sensibles a estos cambios altos de temperatura o bajos de temperatura. Desde luego, problemas de aislamiento. Es muy importante decir que el alto voltaje debe permanecer aislado de toda la carrocería, es decir, debe haber una resistencia muy alta dentro de este sistema para asegurar la seguridad tanto de los conductores, de la gente que está en la producción de los vehículos eléctricos. Bien, también otras fallas recurrentes, muy importante también hablar de los cargadores, ¿no? Nuevamente, conexiones incorrectas que pueda haber en los cargadores. Esos cargadores, como les comento, pues están de acuerdo a una normativa, de acuerdo a un mercado que puede ser europeo, norteamericano, oriental. Por lo tanto, los niveles de voltaje cambian y también los niveles en cuanto a la comunicación que se requiere entre el cargador y el vehículo también son diferentes, pero se deben de conservar. Es decir, el cargador debe saber cuánto nivel de carga le va a suministrar al vehículo y también qué tanta carga tiene la batería. Por lo tanto, es muy importante que las conexiones sean correctas, sean adecuadas a este proceso. Desde luego, la comunicación entre el cargador y el vehículo debe haber una compatibilidad en cuanto a la comunicación que se requiere. También puede haber, desde luego, fallas en el software, instalaciones adecuadas dentro de la instalación eléctrica y, otra vez, problemas de aislamiento. Nuevamente, la red de alto voltaje debe estar aislada de la carrocería y también esta parte llega a ser crucial en cuanto a producir fallas. Bien, acerca de los motores eléctricos, pues también, como les comentaba, es una fuente de energía también cuando ocupamos el frenado regenerativo. Por lo tanto, estos motores eléctricos deben mantener un balanceo óptimo, balanceo axial, angular o mixto. Por lo tanto, puede haber fallas de desbalanceo en ese sentido, una sobrecarga en el motor que no soporte la carga que se está suministrando, vibraciones, los motores deben estar bien montados, bien fijados, los materiales deben de estar bien desarrollados. Entonces la vibración también es un punto que puede ocasionar fallas. Desde luego los picos de tensión muy altos también pueden dañar el vehículo. Problemas de aislamiento otra vez, este es un tema muy recurrente en cuanto a las fallas y desde luego cortocircuito entre las bobinas del motor. Los motores eléctricos actualmente pues son básicamente de corriente alterna, son síncronos, puede haber motores en el eje delantero, motores en el eje trasero, puede haber ambos, incluso en cada rueda puede haber motores y básicamente los que se ocupan son de corriente alterna. Ciertamente en un inicio pues se ocuparon los motores de corriente directa, pero gracias al avance de la tecnología ya tenemos controladores, drivers que pueden controlar la potencia, la velocidad, la frecuencia de los motores de corriente alterna, debido al desarrollo de la tecnología. Por lo tanto, es muy importante mantener la calidad en cuanto al desarrollo de los controladores de estos motores.
Bien, desde luego también fallas recurrentes en la unidad de control. La unidad de control es una pieza importante porque debe mantener la información del, de cada componente, en este caso del sistema de alto voltaje. Entonces debe haber una correcta comunicación entre las demás unidades de control y puede haber también fallas en cuanto al cableado que produzca fallas en los buses de comunicación, donde pasa toda la información de sensores, de actuadores. Nosotros requerimos monitorear la velocidad del motor eléctrico, requerimos monitorear la posición en que se encuentra el motor eléctrico, por lo tanto se requiere una importante y óptima información dentro de unidades de control para que se pueda controlar bien esta información. Desde luego las versiones de software que se requieren para las unidades de control, estas versiones de software son muy importantes porque cada vez se requiere más protección de componentes precisamente para que no cualquiera pueda entrar a la información de la computadora. Desde luego también conexiones bien realizadas en los conectores, vibraciones, también es muy importante que no existan. Muchas computadoras son muy sensibles a las vibraciones, temperatura también, muy sensibles y desde luego también a los picos de voltaje. De tal forma que también dentro del diseño de los vehículos eléctricos se requiere que existan niveles de voltaje bien estabilizados, por lo tanto se puede recurrir a estabilizadores de voltaje o a reguladores de voltaje en las unidades de control o dentro del mismo sistema de alto voltaje. Bien, otras fallas que podemos encontrar, ¿verdad? Desde luego, como ya les comenté, en la toma de carga, en los convertidores de corriente, en el compresor de clima. El compresor de clima es muy importante porque en el vehículo eléctrico ya no vamos a llevar el compresor convencional que se conoce, ¿no? Que está acoplado a un motor de combustión interna. Ahora tenemos un compresor de clima, que es un motor alimentado por el sistema de alto voltaje. Este compresor de clima se va a encargar de la parte de climatización del habitáculo dentro del vehículo, pero también se va a encargar de enfriar los componentes de alto voltaje. Enfriar la batería, enfriar el motor eléctrico, enfriar todos los drivers o controladores que se requieren y bueno, en realidad todos los componentes que están dentro del alto voltaje tendrán que ser enfriados, por lo tanto ese compresor de clima es muy importante y también puede fallar, ¿no? Ya que es un motor, es un compresor, tiene las mismas fallas que un motor eléctrico, por lo tanto es muy importante conservar el nivel óptimo de funcionamiento del compresor. Desde luego también fallas en el cuadro de instrumentos, muy importante porque en el cuadro de instrumentos vamos a recibir toda la información necesaria del modo de conducción del vehículo eléctrico, el modo de carga, si hay alguna falla en el sistema, también tendrá una información hacia el conductor, de tal forma que pueda saber el conductor en qué momento debe parar el vehículo, debe llevarlo a reparar, ¿verdad? Para que sea acorde a su seguridad, ¿no? del conductor. Bien, entonces, ahora vamos a hablar un poco de las baterías, ¿verdad? En cuanto a sus pruebas, porque considero que es la principal fuente de tensión que tiene un vehículo. Por lo tanto, requiere un cuidado más extenso, más exhaustivo, ¿no? Desde luego también las baterías, desde su confección, ¿verdad? Han tenido un desarrollo, un avance tecnológico muy importante, ¿no? Podemos hablar de los primeros vehículos eléctricos. ¿Cómo eran las baterías? Pues eran baterías muy grandes que daban muy poca seguridad. Por eso es que los vehículos eléctricos en su momento no tuvieron el desarrollo, ¿no? suficiente como los vehículos con combustión interna. ¿Por qué? Precisamente la tecnología para fabricar baterías no era la suficiente para tener baterías relativamente que pudieran caber en un vehículo, que pudieran dar una seguridad. Okay, entonces, hoy por hoy la tecnología en cuanto a las baterías de alto voltaje se está desarrollando, cada vez hay más avances en cuanto a el diseño de materiales, como ya les comenté, hoy por hoy tenemos baterías que se se fabrican con iones de litio, pero constantemente se está cambiando, hay desarrollos tecnológicos en torno, por lo tanto, tenemos lo que es las fallas, las pruebas de baterías,
¿Hay algo por donde Fer? ¿No? ¿Todo bien? No sé, ¿hay alguna pregunta o algo? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Bien, entonces vamos a hablar primero de qué pruebas pueden hacerse en las baterías. Desde luego, una inspección visual, ¿no? Los procesos de ensamble de baterías cada vez son más frecuentes, por lo tanto integran sistemas o pueden integrar sistemas robóticos con cámaras y algoritmos de visión por computadora que pueden realizar inspecciones visuales con velocidad, consistencia y precisión, ¿no? Más allá del ojo humano, pues vamos a tener estas cámaras. La inspección visual automatizada es una herramienta muy valiosa hoy por hoy para optimizar los procesos de control de calidad, mejorar las capacidades de inspección y aumentar la eficiencia de la fabricación. ¿Qué otras pruebas se le hacen a las baterías, no? Pruebas de resistencia, pruebas de impedancia, por ejemplo las DCIR, que son pruebas de resistencia interna de corriente continua, que miden la resistencia al flujo de corriente continua, ¿no? De tal forma que podamos tener un mapeo de cómo se está comportando todas las celdas, todas las baterías, y pueden entregar todos los parámetros que requiere una celda, ¿no? Nuevamente, voltaje, corriente, energía, temperatura, que se comporten las celdas de forma óptima, y este sistema, estas pruebas nos dan un mapeo de comportamiento de todas las celdas. También existen las pruebas ASIR, que son pruebas con corriente alterna. Se aplica una corriente de forma senoidal a una celda y se analiza la reacción que se tiene a este voltaje a frecuencias específicas, por ejemplo, a 1 kHz, ¿no? Se inyecta una frecuencia a 1 kHz y se revisa cómo está funcionando esta batería. Otras pruebas son de espectroscopía de impedancia electroquímica, es el tipo más avanzado de prueba de impedancia. Ahora, en lugar de aplicar una onda senoidal de cierta frecuencia, ahora se lleva a un cierto estrés la celda desde frecuencias muy bajas hasta frecuencias muy altas, ¿no? Y se analiza el proceso, cómo está funcionando la batería y la propia celda, ¿no? También pruebas de circuito abierto, es muy importante las pruebas de circuito abierto para que nos garanticen el nivel de voltaje que tiene la batería, el propio estado de carga que está manejando la batería. Entonces, en este sentido, no se le administra ningún consumidor, no hay ninguna carga dentro de la batería y se analiza el nivel de voltaje de cada celda, ¿no? Desde luego también pruebas de fuga en cuanto al electrolito que se tenga dentro de la batería. Es muy importante hablar del sistema de seguridad de la batería porque un electrolito que se esté derramando de una batería de alto voltaje puede ser muy, muy, muy peligroso debido a los químicos que tiene este electrolito. Y bien, dentro del ya el proceso de manufactura de una batería es muy importante hablar porque en cada proceso se tendrá que revisar la calidad, ¿no? Desde la producción de electrodos, ¿verdad? El ensamblaje de celdas, el ensamble completo de las celdas. A partir de ahí, de ese ensamble completo, se va a realizar test de calidad o test integrales, test de cada uno de los dispositivos. En las baterías vamos a tener, desde luego, todo el ensamble de celdas, pero también vamos a tener el BMS, que es la unidad que se encarga de gestionar la batería, de garantizar que todos los parámetros puedan ser eficientes, nuevamente voltaje, corriente, energía, temperatura, se mantengan en un estado idóneo, ¿no? Entonces, como ya les comenté, las pruebas que se van a hacer pues, son pruebas de circuito abierto, pruebas de impedancia, de espectroscopía, análisis electroquímico, balanceo, capacidad de la batería y luego fugas, ¿no? Y finalmente tendríamos ya una producción final de las baterías para que podamos tener un proceso óptimo en cuanto a la calidad de la batería, ¿no? Y bueno, pues básicamente es lo que tenemos en esta ocasión de este webinar. Hemos concluido y bueno, ahora mismo vamos a la parte de preguntas que se tengan. No sé si me puedas apoyar, por favor, Fer, para esta parte de las preguntas y con gusto vamos a contestar, ¿no?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Nos escuchan? ¿Qué tal? Creo que están levantando la mano. Vamos a empezar por Lorena. Lorena, ¿cuál es tu pregunta? ¿Gustas activar tu micrófono para que te podamos escuchar? Hola, Lore. Estás en mute, Lorena. Bueno, sí, bueno, Lore no nos escucha, pero creo que también César. César, ¿gustas prender tu micrófono para hacer la pregunta? O la... También pueden escribir ahí en Ajá, si el gustan chat escribir en el chat. si es que no es posible, ¿no? Ujú. Le pregunta... Hola, buenos días. Mi nombre es César David Patrón, soy estudiante de la UAP y me gustaría, bueno, no vi en la presentación cuáles son las medidas de seguridad que uno debe tener para poder interactuar con esas baterías, porque son de alto voltaje y no creo que nada más con las manos sea suficiente. Sí, claro, desde luego que estás en lo correcto. Bueno, para poder interactuar en un vehículo eléctrico, desde luego se requiere una formación diferente, una formación especial, ¿no? Es decir, un vehículo para poder ser intervenido se requiere que esté desenergizado, ¿no? Para poder hacer pruebas, para poder hacer simulaciones, para poder hacer algún cambio de componente, el vehículo debe estar desenergizado, ¿no? Eh, Desde luego hay también, digamos, formaciones para personas que requieran interactuar en el vehículo un poquito más avanzadas. Esto es, cuando el vehículo esté energizado y se requiera intervenir en el vehículo. Para ello se requiere otro tipo de formación y con ello todo el conocimiento que se requiere para todos los componentes, ¿no? Entonces, ya dentro de la batería, como ya es como bien lo dijiste, es un sistema ya de voltaje activo, de voltaje activado, se requiere primero garantizar la seguridad dentro de la batería, ¿no? Ya para interactuar directamente con la batería, incluso se requiere un equipo de protección especial, un equipo de protección, una ropa de ciertas características que en determinado momento soporten los niveles de calor que pueda producir una batería si es que hay algún problema, algún cortocircuito, que pueda soportar ese nivel de voltaje, ese nivel de energía que se libere de un cortocircuito. Desde luego también caretas para poder interactuar dentro de la batería ya si está en un sistema energizado, es lo que se requiere, ¿no? También herramientas aisladas, pero para ello, como te comento, se requiere también una formación íntegra y especial para que puedas tú interactuar dentro de las baterías. Es decir, desde un conocimiento básico que tú puedas desenergizar el vehículo hasta un vehículo que no se pueda desenergizar, que se requiera hacer pruebas con la batería, con el voltaje activo, que ya sería un nivel más alto, y desde luego con todo el equipo de protección personal, la herramienta, los dispositivos de prueba y bueno, toda la protección íntegra que se requiere, ¿no? No sé si y también contesté tu pregunta. César, no sé si respondimos tu pregunta correctamente. Sí, claro que sí, me quedó muy claro y muchas gracias por la información. Gracias, César. Perfecto. Ben Salazar nos pregunta, por favor, ¿podrían profundizar un poco respecto a las fallas de los cargadores? Ok, pues sí, bueno, profundizar, como te comentaba yo, primero es un cargador debe estar conectado a una red eléctrica que esté normalizada. ¿Qué significa que esté normalizada? Que todo su sistema de tierra esté bien realizado, que esté bien reconocido las fases, que esté bien reconocido conforme a norma toda esa instalación, desde luego las protecciones que se requieren. ¿Y qué fallas pueden pasar? Pues precisamente que no haya una conexión eléctrica suficiente, que el nivel de voltaje no sea el suficiente, que el nivel de energía no sea suficiente, ¿okay? Que las protecciones no se estén activando cuando se requieren. Eso es en cuanto a digamos, a la red externa, ¿no? Ya dentro del vehículo, el cargador, una de las fallas que son muy recurrentes es la comunicación que debe de existir entre el vehículo y el cargador. ¿Por qué debe haber una comunicación suficiente? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos saber en qué estado de carga está la batería.
Por lo tanto, en base a esa información que tiene el vehículo que se le va a comunicar al cargador, se va a suministrar la energía suficiente, ¿ok? Tanto el tiempo, tanto el nivel de energía. Por lo tanto, si existe una mala comunicación, si no existe una información correcta, podemos incluso sobrecargar la batería, ¿no? Incluso también sobrecargar los mismos circuitos de carga que se requieren. Desde luego, también el sistema de aislamiento que se requiere, y que es importante, también puede haber una determinada falla en ese sentido, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, ingeniero. Ben, no sé si pudimos contestar tu pregunta. Eh, Vamos con la pregunta de la maestra Lorena Martínez, después con la pregunta de Ricardo Cruz. La maestra Lorena pregunta, soy Lorena Martínez, maestra de BUAP, y quisiera saber, con respecto a los arneses de autos convencionales, ¿qué diferencias hay con respecto a los arneses de autos eléctricos? Ok, sí, pues desde luego que hay muchas diferencias, desde luego desde el calibre, ¿no? Los calibres de un arnés eléctrico, ¿verdad? Como requieren suministrar energías grandes o voltajes grandes, pues en primero es el calibre, ¿no? El calibre del cable. Otra forma es la conformación del aislamiento, también es muy diferente. Bueno, de hecho aquí tengo un cable de alto voltaje. Primero, pues el color, ¿no? El color es muy específico de alto voltaje, que es color naranja. Los conectores también van a ser muy diferentes. Y bueno, aquí se alcanzan a ver, tenemos un enmallado, una pantalla metálica. ¿Por qué requerimos un enmallado, una pantalla metálica? Precisamente, como tenemos niveles de voltaje, niveles de corriente muy altos en un cable de alto voltaje, sabemos que la corriente eléctrica puede producir campos magnéticos, y esos campos magnéticos pueden interferir en el funcionamiento de computadoras o de los mismos voltajes, de los mismos cables de bajo voltaje, ¿no? De la red a bordo. Por lo tanto, se requiere un apantallado para disminuir esa interferencia electromagnética que pueda producirse por la corriente eléctrica que tiene un cable de alto voltaje. Entonces, se requiere un aislamiento especial que aguante los niveles de voltaje, desde luego también el manipuleo que se requiere. Estos cables no se pueden doblar demasiado, porque desde luego se puede causar daño al enmallado que tiene internamente. Y bueno, desde luego pueden ser de cobre, el conductor, pero también podemos encontrar conductores de aluminio. ¿Por qué? Porque eso nos permite fijar más los arneses dentro del vehículo. La mayoría de los arneses, sobre todo que vienen de las baterías de los vehículos eléctricos, van por abajo, por el piso del auto. Por lo tanto, a veces es muy recurrente ocupar soleras de aluminio para poder darle una buena conformación al arnés, ¿no? Entonces, pues básicamente es lo que tenemos de diferencia entre los arneses de la red a bordo y arneses de alto voltaje, ¿no? No sé si pude contestar la pregunta, maestra. Maestra Lorena, no sé si podemos Maestra contestar su Lorena. pregunta. De ahí vamos con la pregunta de Osvaldo Barroso, después primero Ricardo Cruz. ¿De qué voltaje estamos hablando? Ok, bueno, también es muy importante decir que estamos hablando de una normatividad automotriz, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué quiero llevar a esto? Porque un trabajador CFE, por ejemplo, si tú le preguntas por un alto voltaje, pues te va a decir arriba de los 1000 volts, ¿no? Pero para la industria automotriz, un alto voltaje ya se considera de 60 volts de corriente directa y de 25 volts de corriente alterna. Es una normatividad automotriz. A partir de esos voltajes ya se considera un voltaje alto y con lo que conlleva en los niveles de seguridad. Para que tú puedas controlar un motor eléctrico, este motor que lleva un vehículo eléctrico es un motor de gran potencia, ¿ok? Por lo tanto, se requiere ya sea suministrar una alta corriente o suministrar un alto voltaje. ¿Qué es lo que se prefiere? Suministrar un alto voltaje. ¿Por qué? Suministrar una alta corriente va a representar, desde luego, cables mucho más gruesos, desde luego peso y costo, ¿no? Por lo tanto, se requiere entonces aumentar el voltaje. ¿Y con qué se aumenta el voltaje? Pues con la batería de alto voltaje, ¿no? Entonces, de tal forma que los niveles de voltaje rondan desde 300 volts
hasta aproximadamente 900 volts, que son los niveles de voltaje que se están manejando actualmente tanto vehículos híbridos como vehículos eléctricos. Perfecto. Gracias, ingeniero. No sé, Ricardo, si contestamos tu pregunta. Vamos con la pregunta de Osvaldo Barroso, que dice, Carlos, para las Adelante. marcas chinas automotrices en México que se encuentran ahora, ¿el proveedor es común a ellas o cada quien desarrolla su suministro? Se refiere a las baterías. A ver, otra vez, no lo entendí muy bien la pregunta. Dice, Carlos, para las marcas chinas automotrices en México que se encuentran ahora, ¿el proveedor es común a ellas o cada quien desarrolla sus suministros? No sé a qué se refiere. Voy a abrir el audio. Buenas tardes, soy Osvaldo Barroso. Carlos, la pregunta respecto a las baterías. ¿El proveedor es común a todas las marcas chinas con comodidad que están en México o cada quien desarrolla su batería? Esa es la pregunta. Ok, bueno, es muy importante, bueno, desde luego que el mercado chino, ¿verdad? Es como que ha monopolizado un poco el tema de las baterías, ¿no? Tanto a los materiales como el diseño, ¿no? Ciertamente cada marca tiene sus propios desarrollos, ¿no? Pero son muy comunes en cuanto a los niveles de seguridad. Desde luego, cada marca pues tendrá que tener sus propios procesos de prueba, sus propios procesos de desarrollo. Hay muchas marcas ya chinas, ¿verdad? Que están llegando al país. Aquí lo importante es que cada técnico, ¿verdad?, conozca el proceso de ensamblaje de una batería, ¿no? Cómo están conformadas las celdas, cómo están conformadas los electrolitos, los mismos electrodos, pero digamos, ese proveedor no es común, pero relativamente es muy similar la producción, ¿no?, en cada una de las baterías. No sé si iba por ahí la pregunta. La pregunta va específicamente porque escuché que Capi, no sé si lo ubicas, estaba tratando de buscar esa proveeduría a nivel de varias marcas chinas. Yo mismo lo desconozco. Entonces, por ahí va mi pregunta, si tenías en la mente a Capi como un proveedor respecto a las marcas chinas. Y nuevamente, gracias, Carlos. Ok, adelante. Bien. La siguiente pregunta es de Ben Salazar. Igual, él nos comenta, estadísticamente, ¿cuál es la falla más recurrente? Bueno, hablando de la batería, pues es precisamente, como les comentaba, una batería pues requiere que unos contactos principales que se puedan activar, se puedan abrir o cerrar, ¿no? Abrir para que no exista un voltaje activo presente para su manipuleo, o cerrar cuando ya la batería requiera ya suministrar su energía suficiente, ¿no? Entonces, una falla muy recurrente es precisamente una falla en que se quede abierto o se quede cerrado esos contactores dentro de la batería, ¿no? De los cargadores, como les comentaba, fallas de comunicación entre el cargador externo y el propio vehículo. En los motores eléctricos, pues fallas en cuanto a entregar el control de velocidad suficiente, son las fallas más recurrentes. Bueno, es que estadísticamente no sé a qué componente se refería, ¿no? Pero bueno, más o menos es lo que tenemos como información, ¿no? Y Tomás Bach, me parece que levantó la mano. Tomás, ¿tienes alguna pregunta? Buenos días. Muchas gracias, Antonio y Carlos, por la Hola, ¿qué presentación. tal? Mi pregunta a lo mejor es un poco del tema es referente a las estaciones de carga. Al final sabemos, si no hay estaciones de carga o problemas con las estaciones de carga, es un factor limitante en el incremento de utilización de vehículos eléctricos. En cuanto a estaciones de carga, ¿sabéis quién es el propietario, quién las certifica para su uso adecuado y cuál es el plan de ampliación de la red de estaciones de carga en México? Ciertamente hoy no hay una regulación como tal en México en cuanto a las estaciones de carga, porque pues hay una gran diversidad, ¿no?,
de vehículos que no podemos homologar todavía, ¿no? Ciertamente no hay una normativa como tal. Lo único que se puede hacer es ocupar la normativa de cada marca para desarrollar su cargador, ¿no? Pero que yo tenga información en cuanto a algo ya, digamos, legalizado o legislado en México, pues no tengo esa información. Que les luego va a ser un problema, ¿no? O está siendo un problema actualmente, ¿no? Sí, lo está haciendo en otros países, en Europa, por ejemplo, ¿no? Pues estaba Sí, preguntando. sí, Ok, me queda clara la respuesta. sí. Gracias, Carlos. ¿No? ¿De qué? Muchas gracias, Tomás. Oberlin Reyes pregunta, ¿cuál es el plan de mantenimiento a las baterías? Y en caso de encontrar falla dentro del paquete de baterías, ¿tan reparables son? Ah, ok. Sí, mira, básicamente el mantenimiento, ¿a qué se refiere? Como comentaba, las baterías están desarrolladas con iones de litio y eso las hace muy sensibles a las temperaturas altas y bajas, ¿no? Entonces, ¿qué se requiere? Enfriarlas. Entonces, el principal mantenimiento se refiere precisamente al sistema de enfriamiento de la batería, es decir, el nivel de refrigerante que se requiere es el principal, digamos, tipo de mantenimiento, ¿no? Más allá de la inspección visual, más allá de revisar las conexiones, el sistema de tierras, ¿verdad? Es lo principal, ¿no? ¿Y qué tan reparables son? Pues dependiendo del daño, ¿no? ¿Qué daños puede haber? Pues a nivel celda, que una celda ya no esté funcionando, o a nivel módulo de celda, que ya todo el módulo ya no sirva, por lo tanto, si una celda ya no sirve, pues se tiene que reparar todo el módulo, ¿no? Hay baterías que tienen, no sé, desde 8 módulos, 16 módulos, dependiendo la conformación, pero si se requiere reparar un módulo, sí se puede reparar un módulo, se quita, bueno, desde luego con una técnica especial para abrir la batería, como hace rato comenté, en cuanto a la seguridad, el técnico que pueda hacerlo, lo puede abrir la batería, puede sustraer el módulo de batería y cambiar por uno nuevo. ¿Qué se va a requerir? Desde luego, un balanceo de todos los módulos para que los módulos, digamos, viejos, establezcan los mismos parámetros del módulo nuevo. Eso se requiere con un dispositivo de balanceo de celdas especial, ¿ok? Y bueno, si es muy reparable, ¿qué tanto las celdas haya echado a perder, ¿no? O cuántas celdas han echado a perder, ¿no? Se puede cambiar un módulo, 2 módulos, quizás el tercer módulo ya es una cuestión de evaluar por el tipo por el costo, por lo que conlleva hacer la reparación de un tercer módulo, hacer un estudio si es necesario cambiar el tercer módulo de plano, cambiar toda la batería, ¿no? Eso es lo que, en cuanto a qué tan reparable puede ser la batería, ¿no? No sé si contesté la pregunta, ¿no? Oberlin, no sé si podemos contestar tu pregunta. Vamos con las preguntas de Miguel Tiburcio. Él tiene varias preguntas. Ah, Tiene caray. 3 preguntas. Está bien, Él está nos bien. dice, ¿qué tipo de acometida eléctrica debe estar instalada en las casas? Es decir, ¿es una instalación doméstica convencional, una fase 110 volts o debe cumplir otro tipo de requerimientos? Además, ¿le leo todas de una vez o una por una? También, bueno, como hace rato comenté, pues la instalación debe estar normalizada, ¿no? Dependiendo del vehículo, así como te lo vendieron, ¿no? ¿Qué disposición de carga requiere? Si es carga monofásica, bifásica, incluso hasta trifásica, ¿no? Si un vehículo que requiere una carga trifásica, pues en tu hogar donde lo vayas a cargar requieres una instalación trifásica, ¿no? Que esté homologada correctamente, que esté bien aterrizada correctamente y con todas sus seguridades, ¿no? Entonces, o bifásica también, si nada más tienes monofásica, tendrías que cambiar a bifásica, o quizás pueda ser suficiente con una toma monofásica, pero es muy importante que todo tu sistema de seguridad esté bien realizado, tu fase bien reconocida, tu neutro bien reconocido, ¿verdad? Y desde luego todas tus protecciones también bien dispuestas. Muy importante también tener un sistema RCD, es decir, un dispositivo de corriente residual que pueda detectar esas corrientes de fuga de tal forma que puedan protegerte al usuario y también proteger a la misma instalación, ¿no? Muy importante esa parte. Y con respecto a esa pregunta, nos dice, ¿existe algún subsidio en la energía para quienes tienen un auto eléctrico? Sí, bueno, subsidio no como tal,
porque no está regularizado, pero sí se tiende, al menos en otros países, sí se tiene ese subsidio de poder, digamos, regresarle esa energía a la compañía de energía de cada país, también siendo un cierto subsidio cuando se instala un vehículo eléctrico. Las cuotas en cuanto a de kilowatt hora que se requieren consumirse por un vehículo eléctrico también van a necesitar un cierto subsidio. En México todavía no está regulado en ese sentido, pero seguramente en determinado momento se va a hacer ¿cómo se puede decir? Una tarifa especial, ¿no? Para si se tiene un cargador dentro de un domicilio o incluso dentro de una instalación de una industria, de un centro comercial, se van a requerir unas ciertas tarifas especiales, ¿no? Pues, desde luego para que cada vez se incentive, se motive la compra de vehículos eléctricos, ¿no? Y para seguir con el tema, que nuestro tema principal es el tema de la calidad, Tomás vuelve a preguntar, ¿qué tanto aumenta o reduce los riesgos de calidad la utilización de baterías de hidrógeno? Bueno, ahorita precisamente el hidrógeno pues no se ha podido desarrollar precisamente primero por las cuestiones de seguridad, ¿no? Se requieren modelos, se requieren procesos de seguridad mucho más altos que una batería eléctrica, ¿no? De iones de litio, ¿no? Es en primera, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a requerir un tanque, ¿verdad? Que va a ir en el vehículo y requiere niveles de presión muy altos. Por lo tanto, se requieren desde luego seguridades para mantener la presión suficiente, la distribución del hidrógeno, las hidrolineras que se les conoce, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy, pues sí, es un nivel mucho más alto de seguridad que se requiere en las baterías de hidrógeno, que por eso no se ha desarrollado, ¿no? Por el costo que se requiere y por que se tiene que asegurar el buen funcionamiento de estos sistemas, tanto para los usuarios como para la gente que desarrolla estos vehículos, ¿no? Hoy por hoy los niveles de seguridad son muy altos, ¿no? En ese sentido. Ok. Agarraremos una pregunta más para poder con una sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas que no sean respondidas las responderemos a través del correo electrónico de contacto@saran.mx para que no nos quedemos con la duda. La última pregunta es de Ríos Yaén Andrés David. Hola, soy Andrés Ríos, estudiante y técnico máster. ¿Cuántos ciclos de carga y descarga aguanta una batería de alto voltaje? Ok. Bueno, desde luego que los ciclos de carga y descarga de una batería de alto voltaje son mucho más superiores que una batería convencional, ¿no? Es decir, los ciclos de descarga, es que eso digamos, tiene mucho que ver con el tipo de conducción que lleva el vehículo, ¿no? Por ahí dicen que entre más ciclos de carga y descarga se lleven a cabo, todavía es mejor para la batería, porque tiene una batería de iones de litio, tiene un soporte muy importante en ese sentido. Pero básicamente, con respecto a una batería de 12 volts, los ciclos de carga y descarga aumentan básicamente como 10 veces más que una batería convencional, ¿no? No te puedo dar un número exacto porque, pues, dependiendo el fabricante, dependiendo la marca, es como pueden darte más ciclos de carga y descarga, pero básicamente pues, entre 10 o más ciclos de carga y descarga en relación a una batería convencional, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias, ingeniero. Las demás preguntas, como les comento, las estaremos respondiendo a través del correo electrónico contacto@saran.mx para que podamos resolver todas sus dudas. Todo lo que compartió el ingeniero, nosotros como Centro de Especialización Seran tenemos las capacitaciones. Aparte de eso, nosotros podemos otorgar un DC3 que está avalado por la Secretaría de Trabajo, y para que puedan contactarnos al 276-890-1810 para darles más información sobre nuestros cursos o incluso en nuestro correo electrónico contacto@seran.mx. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales como @seranoficial en Facebook, Instagram, X, TikTok y demás. Pues ingeniero, no sé si algo más que tenga que decir. Pues nada, es muy importante lo que comentas, ¿no? Los niveles de capacitación que les comenté hace rato, pues es muy importante que la gente esté capacitada para poder trabajar en los vehículos de forma segura. Esto aplicable a las empresas, a los propios talleres, ¿no? Es muy importante que la gente se capacite, que conozca el vehículo. No es una forma de crear ¿cómo se puede decir?
una nueva tendencia. Más bien de que espante uno a la gente. No, es que es alto voltaje y ya te vas a electrocutar. No, lo importante es conocer cómo funciona el sistema y capacitarse adecuadamente para que puedan trabajar sin ningún problema, ¿no? Sí, además también tenemos a la empresa PTI con la que estamos colaborando el día de hoy, que ya tiene la experiencia de poder colaborar con nosotros. Por parte de PTI, no sé si tengan algunas palabras o algo más que decir. Agradecerles a todos por su visto y asistencia a nuestro webinar. Los esperamos en las próximas ediciones. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Tengan un excelente día y espero que haya sido de su agrado este webinar. Las preguntas las estaremos respondiendo por correo electrónico. Tengan una excelente tarde. Hasta luego. Gracias, Fer. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense mucho.